Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de guías clínicas. Les habla el doctor Miguel O'Ryan, yo soy cardiólogo pediatra y en nombre del Comité de Educación Continua quería darle esta bienvenida. Hoy se presentará una interesante guía de seguimiento post-trombolismo pulmonar de la Sociedad Europea del año 2022. La guía será presentada por el doctor Sebastián Sangüesa, quien es médico cirujano e internista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es cardiólogo. Serán moderadores el doctor Pablo Pedreros, quien es cardiólogo intervencional de Clínica Santa María, y el doctor Marcos Tapia, quien es radiólogo intervencional del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco y jefe del Departamento de Intervención Precutánea y Endovascular de Clínica Alemana de Temuco. Desde ya agradecemos su participación y invitamos a todos los que estén presentes a preguntar por el chat o el Q&A. Así que sin más, doy el pase al doctor Sebastián Sangüesa para que comience la presentación. Adelante. Muchas gracias, doctor O'Ryan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Sangüesa. Yo soy cardiólogo, trabajo en la unidad coronaria del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y hoy día, en esta tarde, voy a presentar algunos aspectos del seguimiento óptimo de los pacientes posterior a un tromboembolismo pulmonar. Esto, extraído y mostrado en esta statement de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado en este año, el 2022. Y para comenzar, quiero partir con la ilustración central de este trabajo, en que habla de distintos aspectos a revisar del paciente posterior a un TEP agudo, en distintos momentos de la interacción con nosotros los médicos. Al diagnóstico, durante las primeras semanas, a los 3 meses y a largo plazo. Y estos aspectos, los voy a enumerar, son los siguientes. Primero, la evaluación del riesgo de sangrado. En segundo lugar, la búsqueda o el screening de cáncer. En tercer lugar, la búsqueda de trombofilia congénita o hereditaria o adquirida. En cuarto lugar, el tratamiento y el seguimiento del TEP en pacientes de sexo femenino. Luego, los pacientes y las consultas que tienen en términos de viajes, deporte y estilo de vida. Algunas palabras sobre riesgo cardiovascular y finalizaremos esta presentación con lo que se conoce y el término de síndrome posterior al TEP. Primero, riesgo de sangrado. Y para partir este subtema, es imprescindible hablar de que un paciente que se encuentra anticoagulado tiene un mayor riesgo de sangrado. Y esto suena bastante intuitivo. Esta es una tabla extraída del trabajo pivotal Einstein-P, en que se probó del año 2012 el medicamento rivaroxaban, su nombre comercial Xarelto, comparado con la terapia estándar o antagonistas de vitamina K, warfarina en este estudio. Y se expresó en números que el riesgo de sangrado mayor de estos pacientes anticoagulados con antagonistas de vitamina K fue un 2.2%, versus los pacientes anticoagulados con inhibidor directo, con rivaroxaban, fue de 1.1%. Estos son los episodios que nosotros como clínicos tenemos que buscar y evitar que suceda, principalmente sangrado en citoclínico, que siendo la expresión más grave del sangrado intracraneano, y también sangrado hemodinámicamente significativo, que requiere transfusión o genere shock. Por ende, parece bastante lógico, cuando yo tengo que anticoagular o mantener un tratamiento anticoagulante en un paciente, tengo que primero evaluar las contraindicaciones de la anticoagulación. ¿Qué paciente no puede ser anticoagulado? ¿Y qué alternativas tengo para suplir el tratamiento? En segundo lugar, evaluar la dosis correcta del anticoagulante en el momento correcto.
Y en tercer lugar, diferir intervenciones quirúrgicas innecesarias para el momento del paciente, considerando su riesgo de sangrado y su riesgo embólico. Solo para nombrar y para ver, existen contraindicaciones de la anticoagulación. Estas fueron publicadas y bien enumeradas en este trabajo del New England Journal of Medicine el año 2004, en que se considera contraindicación absoluta un paciente que está con sangrado activo, paciente que está con sangrado intracraneano o una neurocirugía reciente, paciente con una coagulopatía severa y trombocitopenia severa con un número menor a 20.000 plaquetas. Contraindicaciones relativas, se considera trombocitopenia entre 20.000 y 50.000 plaquetas, metástasis cerebrales, trauma mayor reciente, cirugía mayor dentro de las últimas 48 horas, endocarditis bacteriana, hemorragia digestiva dentro de los últimos 10 días y una hipertensión mal controlada. Alternativas a este tratamiento anticoagulante, si el paciente tiene una trombocitopenia importante, se sugiere en esta guía la transfusión de plaquetas y el uso de anticoagulante. Por otro lado, en pacientes que no se pueden anticoagular, nuevamente se nombra en este documento el uso del filtro de vena cava inferior. Ahora, en el seguimiento del paciente y evaluando el riesgo de sangrado, existen algunos factores de riesgo modificables que es necesario ver y corregir. Primero, la insuficiencia renal. En segundo lugar, la trombocitopenia. Tercero, la presencia de anemia, una hipertensión arterial no controlada y el uso de antiinflamatorios no esteroidales. Si el paciente no requiere el uso de estos fármacos, evaluar su suspensión. De forma adicional, se recomienda el uso de este score que se llama BTE-PLE, en que tiene algunos factores de riesgo modificables y no modificables, y estos se relacionan a un mayor riesgo de sangrado importante y hemorragia intracraneana. De estos se encuentra la anemia, la insuficiencia renal y la hipertensión arterial no controlada dentro de los factores no modificables. A modo de conclusión, buscar estos elementos e intentar corregirlos. Por otro lado, hablamos de disminuir el riesgo de sangrado en el paciente que el clínico define o decide un tratamiento anticoagulante a largo plazo, o indefinido en algunos casos. Y aquí hace una referencia a la Guía Europea de Tromboembolismo Pulmonar, en la cual dice que pacientes que se encuentran anticoagulados ya han superado los 6 meses de este tratamiento con inhibidores directos, primera opción es esta guía, es prudente y es posible disminuir la dosis de apixaban a 2.5 miligramos cada 12 horas y de rivaroxaban 10 miligramos al día. Esto presumiendo la hipótesis fisiopatológica que luego de 6 meses el umbral trombótico podría disminuir. La racionalidad de esta indicación radica en 2 estudios. El primero, Einstein y Choice, y el segundo, con apixaban, Amplify-X, en que se comparó las dosis de rivaroxaban estándar versus media dosis versus aspirina en el primer trabajo, y en el segundo trabajo, la dosis estándar de apixaban versus media dosis versus placebo. Y lo importante de estos trabajos es que los eventos tromboembólicos, ya sea TBP o tromboembolismo pulmonar, no existió diferencias significativas en ambas dosis, ya sea dosis completa o media dosis posterior a los 6 meses de anticoagulación. Aquí está la recomendación. Pasando al siguiente punto, la búsqueda activa de cáncer. Este es un trabajo publicado a fines de la década de los 90, en que se empieza a describir la relación entre eventos tromboembólicos y presencia o diagnóstico de cáncer, llegando a ser entre un 2 a 3% dentro del primer año. Aquí una tabla extraída de esta publicación, en que se ve que los tumores más frecuentes fueron cáncer de páncreas, ovario, hígado y cerebro, los primeros 4 lugares. ¿Qué dice este documento en relación a la recomendación del screening de cáncer? Esta se debe hacer, aquí lo denominan una screening estándar, mediante el uso de una buena historia clínica y un examen físico, exámenes de laboratorio general,
un punto muy importante que usa la imagen de pulmón, que en la gran mayoría de nuestros medios podemos hacerlo mediante una angioTAC con protocolo de tromboembolismo pulmonar para ir a ver cavidades derechas y arteria pulmonar. En algunos centros existe también la posibilidad de realizar una venografía, en la que también se puede realizar un barrido desde tórax, abdomen, pelvis hasta las extremidades inferiores, el aspecto superior de esta última. Y también recomiendan realizar el screening según edad, ya sea con mamografía, antígeno prostático o colonoscopia total. Otro hallazgo que se describe en esta publicación es que cómo sospechar en un paciente que tuvo un cáncer dentro de los últimos 5 o 10 años, cómo sospechar si existe una recidiva asociada a un evento tromboembólico. Aquí se enumeran la presencia de un evento tromboembólico dentro de los últimos 5 años desde la revisión, la presencia de un evento tromboembólico bajo tratamiento anticoagulante, o por último, la presencia de sangrado digestivo o genitourinario que radica la presencia de un tumor en estos dos tractos. Ahora, ¿cuál es la efectividad de realizar un screening de búsqueda de cáncer? La respuesta a esta pregunta fue, se intentó evaluar en esta revisión sistemática Cochrane del año 2018, en que se comparó en pacientes que tuvieron eventos tromboembólicos la búsqueda estándar de cáncer con los elementos previamente mencionados, versus la búsqueda exhaustiva con imágenes de tórax, abdomen y pelvis, incluso PET scan en algunos trabajos. Y la conclusión de este trabajo fue de que la estrategia de screening extensa con imágenes o PET mostró una mayor detección de tumores en estadio menos avanzado, pero sin cambios en la mortalidad. Esto presumiendo la biología del cáncer de mayor agresividad en términos de la presencia de un ente trombótico como un síndrome paraneoplásico, o también de un cáncer que tiene una mayor masa tumoral, demostrándose y debutando de forma concomitante con una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. En el tercer punto, ¿qué dice este documento en términos de la búsqueda activa de trombofilia? Primero, en la búsqueda de trombofilia hereditaria, se deben buscar siempre y cuando exista un cambio de conducta en términos de tipo de anticoagulante, dosis y principalmente duración. Hay que recordar, y esto es un extracto de la Guía Europea de Tromboembolismo Pulmonar del año 2020, en que los pacientes que debutan con un evento trombótico y se pesquisa la presencia de un déficit de antitrombina 3, actividad de proteína C, proteína S, y pacientes homocigotos para el factor 5 Leiden o la mutación del gen de la protrombina deben tener anticoagulación de forma prolongada. Otra utilidad de la búsqueda, en que también se manifiestan los autores de este documento, es en términos de la profilaxis en embarazo en pacientes mujeres que sean familiares de primer grado del caso índice. Respecto a la búsqueda de trombofilia adquirida, en este caso el síndrome antifosfolípido, se sugiere la búsqueda activa en algunas subpoblaciones de pacientes. Primer episodio no provocado de la enfermedad tromboembólica, que se puede encontrar hasta en un 10% de los casos. Presencia de trombosis arterial o en sitio atípico. Abortos recurrentes o preeclampsia. Y pacientes portadores de enfermedades autoinmunes menores de 50 años. Lo importante de la búsqueda de esta patología es que existe una indicación de tratamiento indefinido con antagonistas de vitamina K. También en este documento se intenta responder la pregunta sobre si los inhibidores directos serían lo suficientemente seguros para utilizar en estos pacientes. Esta es una revisión sistemática que se publicó en el año 2021, en que se compara el tratamiento con antagonistas de vitamina K e inhibidores directos de la coagulación. Y que principalmente los antagonistas de vitamina K se asociaron a una menor frecuencia de episodios de recurrencias tromboembólicas generales, principalmente a expensas de trombosis arteriales. Entonces, aquí se ratifica en este documento que la indicación principal es el uso de antagonistas de vitamina K en síndrome antifosfolípido.
Por otro punto, tratamiento del tromboembolismo pulmonar agudo en mujeres. Aquí en este documento se hace mucho hincapié en el tema de anticoncepción. Aquí habla como primera frase de que el uso de anticonceptivos combinados o solo progestágenos no se asocia a un aumento de episodios tromboembólicos mientras la paciente esté anticoagulada. Pero al momento de suspender la anticoagulación, el riesgo tromboembólico sí permanece alto en pacientes que están utilizando anticoagulantes en vasoestrógeno. Por ende, la recomendación es cambiar a un esquema hormonal principalmente basado en solo progestágeno. Por otro lado, en caso de sangrado uterino, aquí describe las siguientes alternativas validadas. Primero, suspender una dosis aislada del anticoagulante mientras la paciente está sangrando. Segundo, el uso de ácido tranexámico. Tercero, el cambio o rotación de otro anticoagulante, principalmente con inhibidores directos. Y por último, lo que más hace hincapié es la posibilidad de realizar hemostasia local. Por último, se habla de que las pacientes embarazadas con historias previas de eventos tromboembólicos deben recibir tromboprofilaxis en el periodo periparto, conducta que, según lo que conversamos con el resto de los panelistas, se hace en muchos centros de nuestro país. Respecto a las consultas del paciente, en términos de viaje, deporte y estilo de vida, principalmente viajes en avión, deporte, incluso actividad sexual y otros temas, es necesario demostrar la recuperación de la función sistólica del ventrículo derecho para autorizar desde el punto de vista médico. Esto mediante el uso de un ecocardiograma transtorácico. La racionalidad fisiopatológica habla de que en condiciones de ejercicio existe un aumento de la precarga y en condiciones de viaje, de vuelos en avión, debido a la hipoxemia relativa, existe un aumento de la vasoconstricción pulmonar, por ende un aumento de la poscarga hacia el ventrículo derecho. Es necesario lograr una demostración de recuperación de esta caída posterior a los eventos intermedios y de alto riesgo. Se describe en esta publicación de que los pacientes con riesgo intermedio, con permiso del ventrículo derecho, podrían tener una recuperación del ventrículo derecho de días a semanas, pacientes de alto riesgo de semanas o incluso meses. Es importante el seguimiento clínico y ecográfico. Del punto de vista del riesgo cardiovascular arterial en los pacientes posterior a un tromboembolismo pulmonar agudo, se describe que existe un riesgo aumentado de la enfermedad cardiovascular arterial en estos pacientes. Pero el mecanismo no está tan bien dilucidado. A modo de hipótesis, se cree que podría existir una mayor prevalencia de aterosclerosis en estos pacientes. Por otro lado, se describe el mecanismo de embolía paradojal mediante la presencia de un fenómeno del permeable. E incluso se podría describir como un epifenómeno sin mucha relación entre la fisiopatología de trombosis venosas y trombosis arteriales. Aún así, se recomienda el control activo de los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Por otro lado, pacientes que toman medicamentos de la esfera cardiovascular, en casos de episodios de tromboembolismo pulmonar con compromisos del ventrículo derecho, es imprescindible tener en cuenta el ajuste de estas medicaciones, principalmente el uso de beta-bloqueadores, como inotromus negativo, en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo derecho, y de vasodilatadores. Un último punto que se describe es pacientes con tromboembolismo pulmonar y necesidad de angioplastía coronaria. Y aquí radica y menciona la posibilidad del uso de la triple terapia, ya sea doble antiagregación y uso de inhibidores directos, principalmente, en pacientes que tengan este requerimiento. Y según el tipo de evento y la necesidad, la posibilidad del uso de esta triple terapia entre 1 a 4 semanas. Esto siempre y cuando dependa de la indicación por la cual se hizo la angioplastía. También es válido el contenido expuesto previamente en términos de disminuir la dosis del anticoagulante posterior a los 6 meses del evento tromboembólico. Ahora, para terminar, vamos a hablar algunas palabras sobre el concepto del síndrome post-TEP agudo.
que esto se define como la presencia de disnea o deterioro de la funcionalidad después de 3 meses de anticoagulación adecuada posterior al evento al TEP agudo. Este problema, este síndrome, se puede encontrar hasta en el 40 y 60% de los pacientes posteriores al TEP, y la mayoría resuelve espontáneamente. La fisiopatología radica en una recanalización incompleta de vasculatura pulmonar, siendo la forma más grave y demostrable en reposo la hipertensión pulmonar posterior al TEP, o la hipertensión pulmonar por TEP crónico, que esta está presente en hasta el 2 a 3% de los casos posterior a un evento. A modo de corolario, es imprescindible en pacientes con síndrome post-TEP, con disnea, la búsqueda activa de hipertensión pulmonar por esta patología. Y es aquí donde quiero mostrar esta serie de casos en que se estudiaron las características clínicas y radiológicas y de función del ventrículo derecho de los pacientes que desarrollaron hipertensión pulmonar por TEP crónico, un evento que se verificó. Y aquí se encontró que los pacientes que hicieron hipertensión pulmonar por TEP crónico tenían mayor edad, se encontró una mayor proporción de compromiso del tronco de la arteria pulmonar, y se encontró una mayor proporción de compromiso del ventrículo derecho. Esto expresado en la relación del diámetro del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, la presión sistólica de arteria pulmonar calculada, y la presencia de ProNP aumentado. Entonces, pacientes con mayor edad, compromiso más proximal y compromiso del ventrículo derecho están en riesgo de hacer esta complicación. Ahora, hablando de hipertensión pulmonar por TEP, síndrome post-TEP agudo, es imprescindible hablar y comentar sobre las terapias durante los últimos años basadas en la recanalización de la arteria pulmonar por catéteres. Este es un resumen de los estudios pivotales realizados con distintos dispositivos, con distintas técnicas, en que apunta a la mejoría del diámetro del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo. Esto se podría asociar a una mejor descompresión y más rápida del ventrículo derecho. Existen 2 trabajos que están en curso, HiPeito y PE-TRACT, en que quieren evaluar distintas variables clínicas de los pacientes tratados con catéteres, con la recanalización de la arteria pulmonar, versus la heparina bajo peso molecular. Los resultados estarán durante los próximos meses o el próximo año. Ahora, para terminar, y también para cerrar esta presentación sobre seguimiento del tromboembolismo pulmonar agudo, hablamos de los seguimientos a mediano y largo plazo, pero también es importante conversar sobre el seguimiento del paciente estando hospitalizado. Este es un esquema adaptado de esta publicación de Circulation, en que habla un modo de trabajo en que lo que nosotros estratificamos el TEP, damos un tratamiento inicial, destinamos a la hospitalización o al tratamiento ambulatorio y evaluamos la terapia de reperfusión o de recanalización de la arteria pulmonar. Tenemos los pacientes de riesgo bajo, estos pacientes sin compromiso de ventrículo derecho y sin factores de riesgo, que la recomendación va al uso de inhibidores directos, tratamiento ambulatorio, y no se piensa, no se considera la recanalización de la arteria pulmonar. Por otro lado, tenemos el paciente de alto riesgo, que está definido en las distintas guías como paciente que ingresa en paro cardiorrespiratorio, con shock, hipotensión, esto debido y demostrado a la disfunción sistólica del ventrículo derecho. En estos pacientes, anticoagulamos inicialmente con heparina no fraccionada, lo trasladamos a la unidad coronaria, al intensivo cardiovascular, y tenemos como primera posibilidad la indicación avalada en las guías de trombolisis sistémica. Como alternativa, en pacientes de mayor edad y con riesgo alto de sangrado, se puede realizar la trombolisis con dosis menor. Por otro lado, en pacientes con contraindicación a trombolisis sistémica, es necesario considerar el uso de recanalización de la arteria pulmonar por catéteres, y también se describe la embolectomía quirúrgica. Esto siempre considerando
el soporte del ventrículo derecho, que en nuestro centro, según la discusión que tuvimos con el resto de los padristas, y la misma recomendación de la guía, se debe realizar con ECMO, paciente que vive en paro o que está con una difusión sistólica del derecho severa. Y por el final, muchas veces la decisión más difícil, ¿qué hacer con el paciente de riesgo intermedio? Paciente que se describe sin signos de alto riesgo, pero con compromiso, con disfunción del ventrículo derecho. Esto medido por ecocardiograma, por angioTAC y presencia de biomarcadores positivos. Y que comparten estas características clínicas de hemodinamia, taquicardia, tendencia de hipertensión, entre otros, y también en algunas recomendaciones con alto riesgo. Estos pacientes los hospitalizamos la unidad coronaria o el intermedio dependiendo de cómo sea el curso dinámico de la enfermedad. Los anticoagulamos de preferencia con heparina bajo peso molecular, en otros casos heparina no fraccionada cuando pensamos que el paciente puede ir a una terapia de recanalización pronto, y sometemos la decisión en un equipo multidisciplinario. Hablamos de aquí del equipo PERT. Para continuar con este paciente de riesgo intermedio, nosotros vamos a tomar la decisión primero en relación al curso del paciente, cómo se va comportando durante las próximas horas posterior al evento y a la hospitalización. La presencia de compromiso hemodinámico, deterioro. La presencia de disfunción sistólica o dilatación del ventrículo derecho, importante. Por otro lado, la alta carga trombótica o una ubicación más bien proximal o central en la arteria pulmonar. Y también evaluamos el riesgo de sangrado, paciente que tiene alto riesgo o riesgo intermedio o bajo. En relación a esta alternativa, nosotros optamos en pacientes que tienen estos aspectos con un bajo riesgo de sangrado, la opción de trombolisis sistémica. Y en pacientes que tienen un riesgo mayor de sangrado o mayor edad, la recanalización por cardio. ¿Cómo seguimos este paciente en la unidad coronaria, el intermedio coronario? Paciente que se opta por una terapia de recanalización de la arteria pulmonar. Si el paciente está inestable o tiene un curso con deterioro progresivo durante las siguientes horas, pueden ser pacientes que se administran una trombolisis sistémica o una primera terapia de recanalización mecánica, con catéteres habitualmente. Nosotros pensamos una segunda opción de rescate con una nueva terapia de recanalización mecánica. Si el paciente se mantiene estable a las 48 horas, nosotros lo reevaluamos mediante elementos clínicos, ecocardiograma y angioTAC de tórax de control, siguiendo las siguientes recomendaciones, principalmente aspectos de la hemodinamia, presencia de taquicardia, tendencia de hipotensión, polipnea, desaturación o comorbilidades importantes. Criterios ecocardiográficos como la relación del diámetro del ventrículo derecho en relación al izquierdo, la presencia de un TAF disminuido que radica y que nos orienta en la infusión sistólica del ventrículo derecho, y el mismo criterio de morfológico en el angioTAC de tórax de control, sumado también muchas veces a la presencia de carga trombótica residual. Si el paciente no tiene ninguna de estas, o la gran mayoría de estos aspectos van en mejoría, nosotros categorizamos que el paciente va mejor, por ende, hablamos de tratamiento exitoso, el paciente sigue con anticoagulación y monitorización, al menos entre 3 o 4 días posteriores. Si el paciente tiene algunas mejores, o se queda más bien estancado, con un curso sin una evolución favorable, hablamos de un paciente sin mejoría, y en relación a esto, muchas veces tenemos que discutir la conducta, si vamos a observarlo un par de días más, versus una conducta más activa sobre una posibilidad de recanalización por vía mecánica. Esto más que nada es lo que les quería transmitir, mostrar. Muchas gracias por su atención. Yo creo que ahora pasamos a la parte de las preguntas, los comentarios. Doctor Pedrero, si se encuentra por ahí. Sí. Bueno, ya Sebastián, doctor Sangüesa, muchas gracias. El resumen y la presentación está espectacular, bastante claro, y yo creo que esto es un tema bastante trascendente. La embolía pulmonar es una patología muy importante, muy prevalente para todos nosotros, y hay ítems que vamos a conversar ahora que han ido cambiando. Yo creo que ha habido una evolución de
de todo el manejo del trombopólipo pulmonar que ha sido brutal en los últimos años. Y que yo creo que esta indicación, esta discusión vale mucho la pena porque van a empezar a aumentar los pacientes, ya que el manejo ha ido aumentando en el sentido de que tenemos muchas más herramientas para enfrentarlo. Antes de que, por favor, a los que están asistentes, que nos manden las preguntas acá abajo vía chat o question and answer, por favor. Y mientras escriben las preguntas, yo quería preguntarte a ti primero, Sebastián, ya que has hecho una revisión extensa del tema, ¿qué tú crees que es lo más importante? ¿Qué te parece más importante para recalcar así para el cardiólogo clínico o médico general de esta guía? ¿Cuáles son los cambios que tú nos dirías que te llaman la atención? Bueno, en primer lugar, hablando y también revisando la guía más de una vez, aquí se hace mucho, un elemento que encontré novedoso es que habla de la posibilidad de disminuir las dosis de anticoagulante de niveles directos, principalmente posterior a los 6 meses de anticoagulación efectiva, en pacientes que uno intenta o decide prolongar por cualquier motivo la anticoagulación a un tiempo indefinido. Eso me parece que es bastante novedoso y se sustenta bastante bien con la evidencia. En segundo lugar, también esto lo discutimos también en algunos las reuniones previas, el uso o el beneficio de antagonistas de vitamina K en pacientes con síndrome antifosfolípido, principalmente que el beneficio se ve en las trombosis arteriales, cosa que habla de una fisiología que es distinta. Y por último lugar, también da pie a los pacientes y mencionan pacientes de síndrome post-TEP, de que hablan, de que lo describen como una entidad como tal, y también da un pie también a las nuevas terapias de reperfusión de la arteria pulmonar que han estado emergiendo dentro de los últimos años. Eso me pareció que es bastante llamativo. Perfecto. Quiero presentar también al doctor Marcos Tapia de Temuco, un tremendo doctorazo ahí, radiólogo intervencionista, que nos ha hecho, en realidad yo te sigo un poco, Marcos, de todo el manejo de TEP que has tenido, las fotos que has mandado de repente de Trump que has traído, y que ha sido impresionante tu trabajo. Te quiero preguntar una cosa en torno a esto, al manejo posterior al TEP. Yo insisto que ha habido una evolución en los últimos años con respecto al manejo del TEP. Para ti, ¿cuáles son los hitos grandes que hemos tenido con respecto al manejo inicial del TEP que nos va a dar un paciente post-TEP distinto al que clásicamente hemos enfrentado? Así como los hitos más importantes para ti. Sí, bueno, Pablo, muchas gracias. Sebastián, una excelente presentación, un tema interesantísimo, que si uno se pone en el contexto histórico como enfoque de TEP, que ahora tomado en serio como la tercera causa de muerte cerebrovascular, a la cola el infarto del miocardio, accidente cerebrovascular encefálico y TEP aparece en tercer lugar y toma un rol muy activo en el manejo y en cómo se enfoca. Y de alguna manera lo que hemos visto en la evolución es que ha sido así, vamos a la cola del ACV y a la cola del infarto, pero en un camino muy parecido. Está atendiendo mucho al diagnóstico precoz de qué está pasando con nuestro paciente, a tomar decisiones más tempranas y a tomar a veces conducta invasiva, que es la terapia por catéter, que antes probablemente no estaba planteada. Entonces, si uno trata de ordenar, de alguna manera el paciente entra con TEP y entra en anticoagulación y sale con anticoagulación. Ese es como un primer global de pacientes que tenemos. Y ahí la intervención, en la entrada del paciente con TEP, es el que no va a poder anticoagular. Ahí Sebastián mostró muy bien la contraindicación de anticoagulación y la opción que tenemos, primera acción, un filtro. Ese es un porcentaje bajo de pacientes, pero que uno debe tener en consideración. Y luego es cuando uno enfrenta al paciente el TEP, que vamos a hacer el diagnóstico con un angiotac y vamos a apoyarnos en biomarcadores y ecocardiogramas para establecer idealmente el grado de repercusión. Lo primero que uno llama a la vista es que los scores, como el PESI, la verdad es que van a indicar que el paciente que maneja hospitalizado que no, pero el rol intrahospitalario no van acá. Entonces, se está en una búsqueda activa de cómo es el seguimiento intrahospitalario de este paciente, y ese seguimiento probablemente va a determinar acciones
y diagnósticos precoces que van a incidir en el seguimiento del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Es posible que el algoritmo de manejo de nuestro paciente no solo tengamos el angiotac de entrada, que con que diagnosticamos el TEP, posiblemente tengamos un angiotac de salida y podamos estimar la carga de trombo que queda. Y eso, de alguna manera, va a incidir en cómo vamos a enfocar la anticoagulación del paciente. Eso es un tema también a resolver. La guía clínica o la recomendación establece alguna vez el paciente que, entre comillas, no sabemos muy bien en qué condición quedó la condición del ventrículo derecho. La verdad es que es cada vez menos frecuente. O sea, el paciente va a tener un seguimiento en el paciente intermedio, de riesgo intermedio alto y de alto riesgo seguro a 48 horas. Y no se va a ir a la casa sin un diagnóstico de cómo está la penumbra de ese corazón. Por lo tanto, si uno mira cómo es el seguimiento específico y el manejo de anticoagulantes de este paciente, sin duda que el enfoque invasivo que le podamos dar es muy importante. Entonces, bueno, entra y sale por anticoagulación, pero otro grupo entra en anticoagulación y cada trombolisis. Y es otro camino y de nuevo sale en anticoagulación. Y entre medio está si metemos en un catéter, si consideramos fracaso o no de terapia. Y de nuevo vienen las preguntas, pero ¿cuándo fracasó la terapia? ¿Qué parámetro vamos a usar? ¿Vamos a medir qué? ¿Vamos a medir un parámetro clínico? ¿Vamos a hacer ecocardiograma? ¿Cuándo vamos a activar un protocolo de reestudio? Y eso también son cosas que están en evolución constante. Lo que uno debe mentalizarse es que lo primero es romper el círculo de dilatación ventrículo derecho, hipoxia, fenómenos de arritmia, caída de la poscarga, que lleva finalmente al deterioro progresivo del paciente, en el cual finalmente no podemos hacer nada. Entonces, lo que yo veo es que esto va en un cambio dinámico muy potente. Existen hoy herramientas dedicadas a remover trombo, a sacar al paciente este círculo letal de dilatación del ventrículo, que tienen una evidencia todavía que está en desarrollo. O sea, los últimos estudios, si uno va a revisar lo que mostró muy bien Sebastián respecto a trombolisis asistida por catéter, es lo que más N tiene. Hay un metaanálisis que reunió 2.400 pacientes y hace 2 semanas se publicó con el sistema de trombectomía de FlowTrigger con 800 casos. Es lo que hay. Todos estudian a 48 horas dilatación del ventrículo derecho. No hay estudios de qué pasa en el tiempo después con estos pacientes. No se está evaluando en lo que está publicado con el síndrome de post-TEP o el desarrollo de hipertensión pulmonar, si esto efectivamente tiene alguna repercusión en eso. Por lo tanto, yo creo que el seguimiento como tal, respecto a ver cómo quedó nuestro paciente por ahora, va a ser independiente de si hicimos o no algo en su hospitalización. Porque no se sabe aún la repercusión. Por lo tanto, uno debería estar obligado a evaluar a estos pacientes cómo quedó su carga funcional, cuánto tiempo lo vamos a anticoagular, buscar el factor desencadenante, efectivamente había o no concomitante un cáncer, si la incidencia es baja, uno lo debe incorporar al algoritmo, y este paciente que no quede abandonado en el tiempo. A mí me tocó vivir la etapa en que colocaban muchos filtros y después nos tocaba sacar los filtros, y era un drama. Y ahora la indicación de filtros se fue acotando cada vez más, y cada vez más. Entonces, yo lo que veo aquí es que hay una ventana muy dinámica que obliga a un trabajo local de cada grupo muy potente, y de conocer muy bien cuáles son los alcances del seguimiento, de las terapias, y estar muy atento a cómo está yendo a nuestro paciente. Fantástico la guía que tienen en la Católica, es prácticamente igual a la que nosotros tenemos acá en Temuco, y si uno lo ve, se han ido madurando en forma
no coordinada, digamos, en forma espontánea en los distintos grupos de trabajo que tienen una chance de hacer un ataque en agudo. Así que yo creo que a grandes rasgos voy a decir que hay más preguntas que certezas, pero así también hay más herramientas que plantean desafíos enormes. Y bueno, la indicación aquí toca puntos precisos, lo encontré excelente, o sea, son como las dudas que uno se plantea, están muy bien abordadas acá, y el canal de salida del paciente, insisto, es la anticoagulación, independiente de si hicimos catéter, si hicimos trombolisis, sale anticoagulado. Y esto toma ese bloque de tiempo y nos dice cómo seguimos. La pregunta es, en el corto, en la primera fila, de la primera lámina, aquí, cuando estaba en el diagnóstico, y corto, ¿qué hacemos? Eso yo creo que es lo que probablemente tenga mayores modificaciones en los próximo tiempo. Perfecto, gracias Marco. A ver, vamos respondiendo algunas preguntas. Supongamos, Sebastián, que llega una paciente con un TEP de riesgo intermedio alto y es sometida a un procedimiento de mecánico, de extracción de trombo, y el paciente se estabiliza en cierta medida. Y tenemos algunos parámetros de que el paciente ha estado en mejores condiciones, menos taquicárdico, satura en forma adecuada, la saturación ha mejorado bastante. Y acá voy a poner la pregunta que está haciendo Rosario. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar con este paciente que está instalado en la unidad coronaria para levantarlo? ¿Y qué parámetros debemos considerar para decir ya el paciente se levanta? Y voy a complementar un poco más la pregunta, y para trasladarlo fuera de la unidad coronaria. ¿En qué te fijarías tú? A ver, yo creo que esto depende del caso a caso, obviamente. Muchas veces para tomar las decisiones sobre monitorización e inicio de quimioterapia, que es un elemento muy importante de la rehabilitación de estos pacientes, habitualmente lo que hacemos es observamos tolerancia al ejercicio y, en segundo lugar, estabilidad hemodinámica. En el fondo, que los signos vitales, hay una tendencia a la mejoría, de que la función del ventrículo derecho tenga una tendencia a no empeorar, y principalmente yo pienso a la tolerancia a la carga de terapia motora que le vamos a ofrecer al paciente. Hemos tenido pacientes de la unidad coronaria que habitualmente han salido posterior a una terapia de reperfusión, ya sea con trombolisis sistémica o recanalización por catéteres, y que han salido rápido, así que los empezamos a levantar lo antes posible, y si no hacer ejercicios en cama, esto hay que hacerlo. Versus pacientes que han evolucionado de una forma más lenta, en que la orientación del tratamiento, de la terapia kinésica, va muchas veces en relación a lo que el paciente puede tolerar, y que obviamente no sea contraproducente en un contexto de una mejoría, una sostenida, aunque sea lenta, del paciente. Yo pienso que esos son los elementos que uno debería ver principalmente. Eso es lo que al menos hemos visto nosotros. No sé, sí, y complementando en otro aspecto, es fundamental un paciente que tiene un TEP, pensar que, bueno, la embolia pulmonar llegó de algún lado. Entonces, vamos a suponer que el paciente tiene una trombocinosa profunda, hay que evaluar esa trombosis, si persiste o no. Muchas veces nosotros hacemos una evaluación con escáner, con fase venosa, y vemos que no queda nada de trombo, o de repente que hay trombo persistente, y ahí le preguntamos a nuestros amigos habitualmente vasculares periféricos cuánto tiempo lo dejamos acostar al paciente, porque vamos a decir, si se levanta, se va a desprender ese trombo. Entonces, y curiosamente los vasculares son bastante, bastante seguros, entre comillas, para decirnos, oye, son 5 días, 7 días y ya se puede levantar. Y uno se queda como aterrado pensando que se le va a desprender, pero efectivamente el trombo se va pegando a la pared, el trombo persistente, las venas profundas, y no va a embolizar de nuevo, que es el gran susto que tiene. O sea, por un lado nos vamos a fijar en el estado hemodinámico del paciente, y por otro lado nos fijamos en si tiene o no tiene carga trombótica. Y en ese sentido, Marco, aparte del angiotac de entrada, ¿qué otros exámenes tú le pedirías a un paciente que nos ingresa? ¿Qué otros exámenes de imágenes tú le podríamos pedir a un paciente que está
en la unidad coronaria con un TEP de riesgo intermedio alto o riesgo alto? Bueno, es lo que puede ir a la cama el paciente, es el ecocardio, fundamental en el seguimiento. Y si es un paciente y el doble de extremidades inferiores, que también puede ir a la cama el paciente. Eso también hay que tenerlo claro. Hay que tener radiólogos motivados, pero se puede. Pero no hay que olvidar que si uno toma el global de TEP, TBP concomitante es un 65%. Hay un 35% que viene en la pregunta. ¿Tuvo un TBP y se descolgó completo y terminó en la pulmonar? ¿O tuvimos trombo en otra parte? Y es una interrogante que está apareciendo fuerte en el contexto de la congestión pélvica, que es un territorio varicoso que no estamos mirando hasta ahora, que ya está manejándose de manera más activa y que podría tal vez jugar un rol en el TEP de la paciente mujer que hace una embolia pulmonar sin TBP. Es una interrogante que está por dilucidarse, pero una patología que cuando uno la trata, claro, uno encuentra varices que tienen dos territorios celíacos en las venas hipogástricas brutales y con flujo que pueden llevar una alta carga de trombo. Pero a la cama del paciente, ultrasonido. Si el paciente está en condiciones de recibir un angiotac a las 48 horas o de control, en esa oportunidad aprovechar de hacer el barrido en una fase venosa y establecer la extensión del coágulo. Pero efectivamente el Doppler va a llegar hasta la ingle. Y si me dice que tengo un trombo en la femoral, yo no sé si hay trombo en la cava o un trombo ilíaco. Y ahí viene el problema. El destecho de un coágulo que esté cabalgado a la cava no es lo mismo que se te da una extremidad inferior. O sea, la carga trombótica tiene otro ítem. Entonces, tal vez, al menos lo que nosotros hacemos, si el Doppler queda corto y no me dice, mira, tienes femorales libres o ilíacas con trombo, pero no sé si la cava, de regla tiene que ir a un TAC de abdomen y pelvis, mirando la cava y ver si estos ejes vasculares están permeables o no. Y ahí entra otra patología, Maitán y otras cosas que son generadores de trombo en el eje vascular. Si ya pasado el Doppler de extremidades inferiores, estudiado con angiotac a 48 horas, yo creo que podríamos estar con un territorio bastante seguro de que no hay una carga letal atrás de trombo que se nos pueda desprender al levantar al paciente. Pero de nuevo la pregunta va, ¿y la pelvis? Entonces hay que decirle al radiólogo y uno acostumbrarse a mirar las venas gonadales, a mirar las varices pélvicas. Nosotros hemos llevado sorpresa en pacientes con TB negativa, pero que han tenido varices pelvianas y coágulos presentes. Y que nuevamente, si no es un estudio dirigido, la verdad es que uno no lo va a buscar en el diagnóstico. Y no es que el protocolo sea distinto, si hablemos de que uno es una ceguera del diagnóstico. Si tú le dices, voy a ver la cava, vas a ver la cava. Pero ve la pelvis y vas a ver la pelvis. Entonces, yo insistiría, Doppler de extremidad inferior, sí o sí, buscando ese 65% de concomitancia, y en lo negativo, yo trataría de ir al TAC sí o sí, antes de que se vaya a su casa. Con eso respondemos la respuesta, si hay o no cáncer, si hay o no, con al menos abdomen y pelvis y tórax, que ya cayó en el estudio de tórax, y nos va a dar una seguridad mayor para decir a este paciente, mire, párese, no se la va a echar un coágulo en la cava y va a terminar infartado en el baño. Y un poco el temor que uno tiene cuando enfrenta a estos pacientes. Perfecto. A ver, les pido a la audiencia, por favor, que envíen preguntas y las vamos respondiendo. Yo por mientras le voy a preguntar a Sebastián un tema que tiene que ver con el cáncer. Imaginémonos que llega un paciente con un TEP de 60 años, en buenas condiciones, le tratamos el TEP, supongamos que le hacemos flow trigger de marco, sacamos trombo en forma mecánica, y los familiares nos preguntan, bueno, ¿y de dónde vino esto? ¿Será necesario descartarle un cáncer? Porque bueno, algún antecedente familiar. ¿Cuál sería el estudio acotado, el estudio óptimo para no desperdiciar tampoco recursos del sistema público o del sistema privado? ¿Qué es lo que harías tú con respecto a ese paciente, Sebastián? Yo creo que es una pregunta muy buena, y tomando también las palabras del doctor Tapia, el angiotac
de tórax y muchas veces los protocolos que incluyen venografía, posiblemente es el elemento diagnóstico más importante que nos da a nosotros una primera mirada de si el paciente tiene un tumor, ya sea en tórax, abdomen o pelvis, y si está presente la extensión. Yo creo que hay que aprovechar ese examen. Y en segundo lugar, lo que hacemos habitualmente, el estudio con el screening habituales, cosas que se puedan pasar desapercibidas por este barrido del angiotac. Muchas veces colonoscopía o rectoscopía, si está la posibilidad, si el paciente está anticoagulado con heparina, se puede suspender unas horas y posteriormente hacer el estudio. Y estudio dirigido con mamografía y antígeno prostático, elementos que se puedan salir de lo que entrega la angiotac. Pero yo creo que el examen más costo efectivo y que lo que más podemos sacarle provecho es el angiotac, el barrido del tórax abdomen y pelvis. Yo creo que es mi opinión en relación a este tema. Perfecto. Mira, Marco, mira, acá hay una pregunta bien interesante que nos hace David Clemo, con respecto a qué experiencia hay con el TEP crónico y cómo se comporta el flow trigger con respecto al TEP crónico. Y que hay que definir, eso sí, una cosa, que una cosa es la hipertensión secundaria, hipertensión pulmonar crónica secundaria a embolías pulmonares crónicas, punto uno, y lo otro es un TEP recidivante, que son varios eventos de TEP que va a tener un paciente. Curiosamente, a nosotros muchas veces nos toca ver pacientes que llegan con un TEP agudo, le hacemos la angiografía y encontramos elementos angiográficos o al escáner de TEP antiguo y de TEP agudo. No sé, Marco, ¿tú te ha pasado eso? Y uno ahí tiene que ir a distinguir cuál es la arteria pulmonar, cuando hacemos un intervencionismo, cuál es la arteria pulmonar que está comprometida y cuál es la arteria pulmonar antigua que tiene un engrosamiento y que el tratamiento agudo, ya sea con catéteres o con Inari, no va a tener mucha utilidad. No sé, con respecto al TEP crónico, ¿cuál es el manejo con el Inari, Marcos, por favor? Sí, bueno, de nuevo ese es otro temazo, la temporalidad del TEP. ¿Cuánto? Los sistemas de trombolisis andan muy bien en un trombo hasta 6 semanas. Con las trombolisis por catéter, cuando se agrega el sistema asistido por ultrasonido, hasta el año, reportes que tiene un beneficio. Entonces, un escenario de corte 6 semanas, y eso lo va a la clínica. Probablemente el TAC no nos va a decir mucho, nos va a decir que hay un coágulo. Y en el otro punto tenemos el TEP crónico, que el angiotac sí va a mostrar señales de daño previo, que está dado por el diámetro de la arteria, por alguna forma en la cual el trombo se dispone dentro de la pared, y sobre eso uno puede orientar aproximadamente qué cosa es aguda sobre ese TEP crónico. Un crónico reagudizado, un crónico que se me escapa un poco de diagnosticar que es agudo. Entonces, los sistemas mecánicos, de alguna manera, que son bastante agresivas. Estamos hablando de dispositivos que aspiran o fragmentan o se apoyan o no en trombolisis, pero nos permiten ver los coágulos. Una temporalidad de un coágulo de 6 semanas no tiene nada que ver con un coágulo de una semana. Efectivamente, el otro es una cosa que uno probablemente tiene una consistencia, uno sabe que eso, el fármaco va a tener un efecto. Y el otro cuesta imaginarse que una consistencia como un cartílago. Si efectivamente está saliendo coágulo crónico, pero también te está yendo endotelio. Y hay un cuadro que es muy temido, que es el síndrome por reperfusión, sobre todo en pacientes que están con un daño crónico, que hay que tenerle mucho ojo. Entonces, no vamos a limpiar la imagen, primer concepto, vamos a mejorar la poscarga de ese ventrículo. Y en ese contexto, elegir bien dónde actuar, acotado y preciso, y no ensañarse con la arteria. Tenemos el daño endotelial por un lado, y tenemos por otro lado el síndrome de reperfusión. Por lo tanto, a ser muy cauto. Yo creo que es un tema a analizar en la entrada de qué es lo que quiero. Insisto, que no quede bonito, que quede bien.
uno, que limpiar la arteria pulmonar va a ser eterno, probablemente no lo vamos a lograr, y tenemos la contrabanda, las complicaciones. Por lo tanto, todos los métodos de recanalización, fíjese el parámetro clínico de su paciente, medición de presión de arteria pulmonar, uno decidió estar con un catéter y tener un resultado adecuado. Perfecto. Complementando la pregunta al angiotac, ¿cómo diferenciar un TEP agudo del crónico? A lo que hizo Marco, en la disposición, lo primero es la disposición del trombo. El trombo generalmente en el TEP crónico se pega a la pared. No es uno ve el vaso y el TEP agudo se ve como una prominencia central. En la medida que se va cronificando, se va pegando a la pared y ya se nota como un engrosamiento de la pared. Y junto con eso se va aumentando el diámetro de las arterias pulmonares centrales y uno ve el trama distal, que no hay una oclusión, sino que hay un adelgazamiento distal. No sé si Marco estáis de acuerdo. O sea, uno ve un adelgazamiento distal con una gran como reperfusión de los vasos y un engrosamiento de la pared con una gran dilatación de los vasos centrales. De esa manera uno dice esto es crónico. Cuando es agudo, uno ve la masa del trombo redonda, prominente y central. Y con eso uno puede decir, mira, angiográficamente, al escáner se ve una cosa aguda que yo eventualmente me podría meter y la podría tratar y podría tener un buen resultado. Ahora, el tema es que a veces se ven las dos cosas. Sabemos un TEP agudo por sobre un paciente que ha tenido embolía crónica y ahí hay que tomar la decisión de qué es lo que corresponde hacer. Ahora, insisto con Marco, este es un tema brutalmente interesante. Evidentemente, este webinar es seguimiento óptimo post-TEP, pero el que quiera preguntar con respecto al manejo inmediato del TEP, también las preguntas son bienvenidas porque es un tema que yo creo que acá tenemos a Marcos, que es un gran experimentado con respecto a eso y que nos puede responder también. Sebastián, yo te quiero preguntar una cosa que no lo hemos conversado previamente, la pregunta del millón, que mira, a mí me pasaba en la clínica, yo en la Santa María sigo muchos pacientes con TEP, y ha habido una cosa que no está mencionada en esta propósito, ellos lo dicen que no van a hablar del tema, pero un paciente que ha tenido un TEP y estamos en época de pandemia de COVID. Todos sabemos que un paciente que tiene COVID es un paciente que es procoagulante, que tiene un mayor riesgo de tener un aumento de coagulación. ¿Querías tú con respecto a la anticoagulación de un paciente que tuvo un TEP, que ya va a cumplir los 6 meses y dice, oiga, doctor, estamos en el pleno pic de COVID? ¿La prolongamos? ¿La dejamos? ¿Cuál sería tu recomendación off-label? Porque esa cuestión no está en ninguna parte. Pero es una pregunta que a mí me la hacen mucho los pacientes. Eso lo vimos en pandemia, harto. Y era bien dramático, sobre todo los pacientes que hacían trombosis in situ de las líneas arteriales, de los catéteres. Eso fue bien violento y todo. Habitualmente la experiencia en términos de ese tema eran pacientes que estaban con una infección activa por COVID, habitualmente casos graves o intermedios graves. Y estos pacientes hacían una embolía pulmonar o una trombosis venosa profunda, pero siempre también había otro factor adicional. Ahora, si consideramos que el paciente le estamos la culpa, por así decirlo, el COVID, tendríamos un paciente que tiene una trombosis provocada por COVID y algún otro motivo más. Habría que evaluar caso a caso. Yo pienso que hay que anticoagular, dependiendo 3 a 6 meses. Este es un evento provocado. Si detectamos como promotor al menos un factor adicional el uso del COVID. Existen algunas estrategias que aparecen en algunas publicaciones, y algunos colegas hacen también, del control del dímero D a los 3 o incluso 6 meses para orientar el estado protrombótico general y apoyar la suspensión de la anticoagulación. Eso también se hizo en algún momento. Yo recuerdo que en la pandemia, pacientes del intermedio, de la UCI, los seguimientos de los dímero D de valores, están 8.000, 10.000 de repente súper alterados, y pacientes que incluso empíricamente y con las recomendaciones que iban saliendo día a día, indicábamos profilaxia doble dosis o alguna cosa más fuerte que la termoprofilaxis habitual, o anticoagulación de frente. Pero eso fueron algunas cosas que se hicieron
durante la pandemia. La anticoagulación, algunos 3, 6 meses, pacientes jóvenes que tenían otro elemento más claro, y también otros colegas también solicitaban un DIME de control, que eso también es una conducta que podría ser validada y tiene un sustento de fisiopatología, creo. Que bueno. Difícil, Sí, difícil. Porque mira, nosotros en pandemia nos tocó ver la otra cara de la moneda, la complicación hemorrágica. Cuando al principio era anticoagulación, sí o sí, y eran complicación hemorrágica en sitios de presión que tenían que ver con la pronación del paciente. Hemorragia de arteria lumbar. Yo recuerdo, hicimos un catastro, nos tocaron 12 pacientes con hemorragia retroperitoneal por lesión de vaso, por el efecto de pronar y anticoagulación en COVID, que antes no era tan frecuente. Y eso, la verdad que no cambió la conducta de la anticoagulación en el COVID, pero sí estar atento al manejo endovascular de la hemorragia. Porque también es otra cosa que uno le tiene mucho miedo también, que la hemorragia concomitante al TEP y que nos dejaría más o menos como amarrado de mano. No es tan así. Hay una lámina que muestra eso, y Sebastián lo mostró, que tú podrías controlar si tienes identificado el factor de hemorragia, por ejemplo, un mioma o una cirugía incluso, y tú podrías de manera proactiva tapar el vaso si es que no sacrifica nada importante, y si se te complica, no es tan dramático ir de manera endovascular a taparlo. Eso también nos movió a no interrumpir la terapia base del paciente y en una terapia menos invasiva dirigida a tapar los puntos de hemorragia. Eso al menos nos dejó la sensación de que el paciente con un desastre hemorrágico, sin opción de hacer un manejo racional, no estaba tan fuera. La verdad es que, como de alguna manera, el temor a la complicación, hablo del cráneo hacia abajo, no era tanto. El cerebro, nada que hacer. El paciente que no te da tiempo, ACV, sangra, el paciente de hipertensión craneal y se te muere. Pero otro, ojo, a analizar. ¿Puede haber una hemorragia? Sí, puede ser. ¿Es un postquirúrgico reciente de una cesárea? Sí, puede ser. Pero riesgo-beneficio nuevamente. O le ofrezco filtro, o hacemos algo más y tengo en la mano, si se me complica, que tú puedes ir sin necesidad de hacer una tremenda cirugía a controlar el problema. Pero, insisto, yo creo que la mirada activa de estos pacientes nos cambia mucho el qué tan proactivo vamos a ser en el manejo. Perfecto. Sebastián, mira, esta pregunta está muy interesante. Te lo voy a leer tal cual. ¿Qué experiencia tienen con vasodilatadores pulmonares para la hipertensión pulmonar, tromboembólica crónica? Y de paso, si pueden mencionar experiencia con angioplastia que no mejora con la endarterectomía. Esta pregunta la hace el doctor Mario Alberto Escobar. Muchas gracias por la pregunta. Ahí la vamos respondiendo. Dale, Sebastián, tú primero. Vasodilatadores pulmonares, deja revisar la pregunta, que es larga. Un paciente con un TEP crónico, que ya, o sea, a ver, antes una introducción, un paciente. La idea, esto es como la enfermedad reumática en un país que en vías de desarrollo, va desapareciendo. Yo la verdad que en la experiencia, yo creo que le debe pasar un poco a ustedes, pacientes cada vez, pacientes con TEP crónico, vemos menos. Y la idea es ver menos, porque la idea es tratar en forma aguda los pacientes, si no nos resulta tratarlo en forma mecánica, y no llegar a un paciente que tenga una hipertensión pulmonar severa, como tenemos de repente, y que estos pacientes tengan una hipertensión pulmonar severa, bastante compleja, con una complicaciones de la capacidad funcional severísima y con una claudicación del ventrículo derecho que todos hemos visto que llega a dar pena el TEP. Entonces, hay por un lado una terapia médica que podemos darle al paciente y por otro lado una terapia intervencional que le podemos dar al paciente que están naciendo y que están bastante buenas. Ya en la católica yo te estoy dando el caramelo ahí, Sebastián, para que hables de la experiencia en la católica. Yo tengo una paciente que, de hecho, yo la vi en la beca, la beca de cardio, sigue una paciente con hipertensión pulmonar por TEP crónico y que la estudiamos exhaustivamente. Una paciente que yo sigo controlando y la tratamos por
casi un año con Riociguat, no conseguimos el fármaco, que finalmente es dentro de las indicaciones del tratamiento de esta patología. Y la experiencia con ese paciente, con el tratamiento con Riociguat, fue muy buena, muy buena. De hecho, fue una paciente que llegó con un cuadro bastante clásico, larvado, mucha hipertensión pulmonar, altas resistencias vasculares pulmonares, mucha disfunción, mucha falla derecha, y que posterior a la estabilización y el tratamiento con vasodilatadores y posterior el switch a Riociguat anduvo bastante bien. Por motivos ajenos, y principalmente aquí el gran pero, el costo del tratamiento, carísimo. Tenemos que hacer algunos ajustes. Sigue estable, pero la respuesta, si la pregunta va al menos el tratamiento médico, con Riociguat, es bien, muy buena. La experiencia que tengo de la paciente que yo sigo viendo, ando bien. Perfecto. A ver, un tema muy importante con respecto a los vasodilatadores específicos, que son carísimos, sobre 1,5 millones o 1 millón de pesos mensual. La ley Ricardo Soto no cubre a estos pacientes, lamentablemente. Por eso en embolía son, ¿cómo se llama? Hipertensiones pulmonares secundarias, que las cuales no está cubierta legalmente para que el paciente se pueda acoger a esta cobertura, de tal manera que son terapias carísimas. Y eso en realidad lo que tú dijiste muy bien, uno se consigue en buenas cuentas, entre comillas, el fármaco. Por otro lado está los vasodilatadores normales, el sildenafil, que tiene un buen efecto. Nosotros hemos tenido pacientes con TEP crónico, con alta dosis de sildenafil que han respondido y responden en forma adecuada. Y por otro lado se abre, yo creo que ustedes se dan cuenta que uno va abriendo cajas de Pandora. Acá abrimos la caja de tratamiento intervencional en pacientes con TEP crónico, ¿ya? Primero, antes de darle a Marco en la pasada, si quiere hablar del tema, o Sebastián, van a haber dos tipos de pacientes. Un paciente que tiene un trombo gigante pegado en las arterias pulmonares centrales, sin membrana, grande y con arterias muy dilatadas, y otro es el paciente que para nosotros los cardiólogos intervencionistas espectacular, que es el paciente que uno le hace un angiotac y encontramos múltiples membranas obstruyendo parcialmente ¿cómo se llaman? Las arterias lobares, ya sea las mediales distales, y se ve alteraciones. Cuando uno ve alteraciones de perfusión, ventilación-perfusión, se ven alteraciones claras de la perfusión, ventilación, con respecto a la zona donde está la membrana. Entonces, esto se aleja un poco, bueno, es parte del seguimiento post-test de los pacientes, pero es un temazo. Y hay una experiencia en la Católica que es brutal, que la trajo Pablo Sepúlveda, que tiene muchos pacientes. De hecho tiene un artículo publicado en la revista chilena de cardiología sobre lo mismo, de tratamiento intervencional en pacientes con TEP crónico. O sea, no sé si quieres conversar un poco de eso o me refiero yo, lo que tú quieres. Mira, hay algunos pacientes que hemos visto, nos ha tocado ver en la unidad coronaria que han andado bien. Ahora yo pienso que lo más importante para esta terapia, para la angioplastía pulmonar, es seleccionar bien el paciente, principalmente por criterios anatómicos. De los pacientes que me ha tocado ver, sí, la gran mayoría han tenido mucha enfermedad de vasos chicos, de microvasos, así que han sido más bien candidatos a tratamiento médico. Esos son los pacientes que al menos hemos visto en la unidad coronaria, o la gran mayoría de una selección de pacientes que ya son poco frecuentes. Pero también lo que hemos comentado principalmente con el doctor Sepúlveda, que los pacientes que seleccionados, que han tenido enfermedades más bien de vaso mediano, por así decirlo, han tenido mejoría sintomática de capacidad funcional. Correcto. Sí. Mira, en general, con respecto a estos pacientes, la experiencia es buscar lo que dice tal cual Sebastián, buscar la parte anatómica, ver de qué se trata la obstrucción que tienen. Si la obstrucción es central y el paciente está con una hipertensión pulmonar crónica, secundaria TEP altísima, el paciente puede ser un candidato a una endarterectomía quirúrgica. Hay pocos centros que la hacen. La mortalidad no es tan alta como uno lo creyera. En realidad, en mano experimentada, tenemos una mortalidad aproximadamente de un 10-11%, que en algún sentido patología puede ser algo inaceptable, pero en un paciente que tiene una hipertensión pulmonar crónica severa, con las arterias pulmonares prácticamente completamente tapadas con trombos crónicos,
que no van a alisarse con un trombolítico, puede ser una alternativa. Y la otra es buscarle las membranas. En general hay muchos pacientes que tienen TEP crónico que nosotros le hacemos escáner, y ya en el escáner, viendo vaso a vaso, uno puede ver las áreas donde está la membrana. Ese paciente se le puede hacer una angiografía pulmonar y vemos enseguida las zonas donde están las membranas que obstruyen. La membrana que obstruye es tal cual, una membrana. O sea, vemos el vaso abruptamente pierde diámetro, y en la zona donde pierde hay una diferencial de diámetro, uno ve como una membranita chica que está pasando por ahí. Esa membrana muy frágil es el residuo del trombo que habitualmente tenía el paciente y de lo que va quedando, y esa membrana se ha estudiado y se sabe que se puede ir a romper. Se rompe con un balón, la idea es romperlo con una terapia de un balón 1 a 1 con respecto al diámetro de la arteria. Inicialmente, cuando uno está aprendiendo, la idea es hacerlo mediante imágenes, que puede ser con IVU, con OFTA. Se rompe la membrana, mejora el flujo y el paciente va lentamente bajando las presiones. El tema importante de acá es que son muchas sesiones. Inicialmente los japoneses recomendaban, que son los más experimentados en esto, inicialmente se hacía en una sola terapia, el paciente hacía un síndrome por reperfusión brutal con edema pulmonar y muerte del paciente. Entonces habitualmente se va haciendo de forma lenta, eligiendo inicialmente vasos pequeños, y uno va en relación a la presión del paciente. Si el paciente cuenta con una hipertensión pulmonar severa, vamos a ir por un vaso, esperamos tranquilamente, se acaba el procedimiento, y después nos vamos con otro vaso, y lentamente vamos a ir viendo que el paciente va bajando las presiones y las va normalizando. Nosotros, por ejemplo, en la Santa María tenemos pacientes que le hemos hecho 6 sesiones, 7 sesiones, y vamos casi normalizando las presiones en la medida que vamos rompiendo membrana y logrando perfundir al paciente. Pero es terapia de japonés. No sé, Marco, ¿qué opinas tú respecto a eso? Bueno, yo en terapia crónica es anecdótico, lo que me ha tocado en agudo. Es técnicamente muy complejo. Yo me saco el sombrero, la verdad, cuando entran a tratar a estos pacientes. Uno, porque uno sabe que quedan varios procedimientos entre medio, y la navegación de ese vaso no es simple. Y claro, el ir abriendo arteria pulmonar con balón, yo creo que tiene un valor enorme en estos pacientes. Tal vez el esfuerzo principal ahora es evitar que lleguemos al crónico. Tenemos una población flotante, pero ahora que estamos mirando el TEP con otros ojos, preguntarnos cómo quedó ese pulmón y evitar que lleguemos a este estado muy complejo, por el lado que uno trate de buscarle salida farmacológica o intervencionista, de sacarlos de este ciclo. Yo creo que el desarrollo intervencionista en el TEP crónico está en una curva sumamente ascendente. Es una necesidad, tenemos un arrastre de pacientes que pasaron sus TEP, más de uno, y hay que hacerse cargo de ello. Pero un área que yo no te puedo hablar con ninguna propiedad. Como digo, bien puntual. Sí. Me asusta la reperfusión. Pensando en el paciente crónico reubicado. Es un paciente que probablemente vaya por un circuito ECMO, intervenciones muy acotadas, pero ese paciente sí es un paciente tremendamente frágil. Y merece toda la atención de forma muy activa, de evitar que llegue a un estado de incapacidad mayor. Pero aquí los cardiólogos estamos con los colegas de cardiología, es una inquietud. ¿Entramos o no entramos? Y yo digo, mándenlo a Santiago. Hay un tema muy importante que para la audiencia que tenemos que siempre recordar, que la perfusión del pulmón es doble. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un TEP, nos estamos enfrentando a un infarto pulmonar. Eso no es un infarto cardíaco, un infarto renal, que tenemos que meternos inmediatamente. Siempre el pulmón, por lo general, salvo que el paciente tenga un deterioro pulmonar por otra causa, va a tener una perfusión pulmonar adecuada y va a ser poco probable que tenga un infarto. Entonces, en primera instancia, cuando uno se mete con el TEP, es para solucionar un problema básicamente hemodinámico. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en la medida que nosotros vamos arreglando problemas hemodinámicos, tenemos que aprender a parar. Entonces, yo creo que, Marco, ese es el mensaje que está dando. O sea,
Porque si nosotros nos engolosinamos y empezamos a abrir y abrir y abrir vasos, al final el paciente hace un síndrome por reperfusión, que son gravísimos, el paciente se hipotensa, cae en un estado inflamatorio que es irreversible y cae en una cadencia, pero tremendo. Entonces, lo principal es meterse bien poquito, lo justo, por la pregunta el TEP crónico, cuando nosotros nos metemos, la idea es hacer lo menos posible, ir viendo cómo va bajando la arteria, recitar al paciente a las 2 semanas, volver a meternos y así ir avanzando, y uno se va dando cuenta que el paciente va mejorando. Y a la medida que las presiones se van normalizando, uno se puede poner más agresivo en ir tratando de forma intervencional el caso del paciente, ¿no? Que es un poco el tema. Hay una pregunta acá muy interesante de Roberto Bravo. Sebastián, mira, un paciente que tiene un TEP al alta hospitalaria, que tiene buen control médico y adherencia a TACO y que quiere hacer deporte. Entonces, supongamos que yo tengo un TEP y ya llevo un mes después del TEP, estoy tomando mi tratamiento ¿cómo se llama? Anticoagulante, y digo, oye, doctor, quiero ponerme a hacer deporte, porque siempre he corrido y la verdad que estoy con mi NOAC tomando o mi warfarina y quiero hacer mi deporte. ¿Qué es lo que tú le dirías al paciente? A ver, yo creo que depende de hartas cosas, como todo en la medicina, pero hay dos muy importantes. El primero, el tipo de TEP que tuvo. Paciente que tuvo un TEP chico, sin compromiso del ventrículo derecho. Es un paciente que tiene, desde el punto de vista de las condiciones de carga del ventrículo derecho, no habría ninguna contraindicación. Pacientes que tienen TEP más graves, como comentábamos en la presentación, hay que esperar o demostrar una recuperación del ventrículo derecho. Eso desde el punto de vista del TEP. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también el riesgo de sangrado, la actividad que va a realizar. Obviamente, considero que es muy desaconsejable si el paciente, por ejemplo, juega rugby o hace motocross, que lo realice mientras esté anticoagulado, se puede sangrar. Yo creo que en relación a eso, y si la pregunta es bien puntual desde el punto de vista del running, que es un deporte que tiene poco contacto desde el punto de vista del riesgo de hemorragia, y también dependiendo del tipo de que tuvo, yo creo que los plazos son más bien acotados. Desde el punto de vista para ser prudente, yo lo tendría en reposo relativamente unas semanas, 3 semanas, un mes, y ahí vamos viendo. Eso siempre cuando el TEP haya sido chico, que el ventrículo derecho no esté comprometido y que el tipo de actividad o deporte que quiera hacer. Yo creo que, o incluso puede ser menos, pero yo creo que varía caso a caso. Tipo de TEP y la actividad que quiera hacer el paciente. Yo creo que por ahí vamos más o menos la indicación. ¿Y el ventrículo derecho, qué te fijarías tú de una ecografía en paciente antes de hacer deporte? O sea, idealmente tendríamos que ver inicialmente el diámetro del ventrículo derecho. Ventrículo derecho dilatado habitualmente comprometido por el aumento de la poscarga por el mismo TEP. Y en segundo lugar, cosa que está bastante validada en trabajos que evalúan función sistólica del ventrículo derecho, parámetros, puede ser el TAPSE, que está bien medido, puede ser las ondas S, los trisulares, y dependiendo del mismo operador o del centro también, de repente, cuando queda duda, los cambios de área fraccional. Habitualmente, los mismos parámetros para estudiar el mismo problema, que sería la disfunción sistólica del derecho, apuntan por un lado o para otro. Hay que tomar la tendencia general, pero principalmente en imágenes, dilatación del ventrículo derecho y idealmente con un eco de control, demostrar de que la función sistólica se haya recuperado. Esto, Ahora, si mira, yo soy el paciente y te traigo mi eco, te digo, acá está el eco, y en el eco sale mi ventrículo derecho dilatado con un TAPSE de 15. Y yo te digo, quiero correr. ¿Qué me dirías tú, no, tratante? desaconsejable, yo creo que no por el momento. O que parta con una carga un poquitito más baja, o a tolerancia. Pero competitivamente yo creo que para sobreexigirse yo no le aconsejaría. Correcto. Sebastián, ¿y si hay TBP no resuelta? Todavía tiene trombo bajo la rodilla y sobre la rodilla.
El mismo paciente, su ecocardio perfecto, pero tiene trombo tibial posterior o para arriba. ¿Qué le recomendaría? Uy, depende de la trombosis. Yo creo que, ahora, ojo que la rehabilitación cardiopulmonar siempre hay que partir con unas cargas menores, yo creo, durante los primeros días, incluso en el paciente hospitalizado. Eso también se relaciona con la pregunta que partimos la misma conversación. Hay que hablar también de la extensión, pero yo creo que partir con cargas menores, yo creo que no sería una mala idea. Pero siempre intentar partir con algo. Depende del deporte, obviamente, todo depende. Si el paciente quiere someterse, correr una maratón, yo creo que con trombo puesto y con un derecho que no está lo suficientemente recuperado, no es lo ideal. Yo ahí les dejo un spoiler. Se pueden sacar los coágulos de poplitea ciliaca también. Se pueden mecánicamente extraer o también disolver. Es una patología que también estamos tratando de apurar en la recuperación para evitar la secuela de insuficiencia venosa. Interesante. Sí. Ahí como, la lanza. Correcto. Oye, les pido a la audiencia que envíen preguntas, por favor, porque hay varias preguntas que podemos hacer, pero me interesa que las vayan enviando y las vamos respondiendo. Hay un temazo en realidad, que lo abarcaste tú, Sebastián, con respecto a los TEP y el seguimiento de los TEP, que qué hacer con una mujer embarazada. Yo creo que esto es complejo. Yo le voy a poner una historia. En la Santa María nos tocó hace poco una paciente, hace un año, una paciente embarazada que tuvo un TEP un TEP intermedio en realidad, y ahí estábamos con los criterios si era un TEP intermedio de alto riesgo o no de alto riesgo, qué hacer con respecto a la paciente, si hacerle tratamiento intervencional, cuál es el alcance de la trombolisis, cuál es el alcance de la anticoagulación, y por qué razón, porque si uno se fija en medicina en general, es fácil decir no lo vamos a hacer, no lo hago porque puedo tener efectos colaterales. Pero también el hecho de dejar de hacer es un tema médico legal. Porque si yo le digo a este paciente, no le voy a hacer intervención porque está embarazada y porque tiene un alto riesgo, y al paciente o al feto le pasa algo, también es un hecho activo el dejar de interactuar con el paciente o dejar de tratarlo. Entonces, escapando un poquito de este seguimiento óptimo post-TEP, vamos a hacer una cosa más holística. Paciente embarazada, sexto mes de embarazo, cursando con un TEP agudo, les dejo la pregunta abierta a Sebastián o Marco, lo que quieran contestar, y que tiene un riesgo alto, que tiene un riesgo, que tiene criterios hemodinámicos de compromiso, está en shock la paciente, presión arterial, por ejemplo, ¿cómo se llama? Menos de 90, está desaturando y tiene un ventrículo derecho muy dilatado, o sea, a todas luces es un TEP severo. Y este diagnóstico llega a la paciente y lo hacemos, ojo, lo hacemos vía ecografía porque nadie es capaz de hacerle en urgencia, que muchas veces pasa, un escáner a la paciente porque está embarazada. Es interesante, ya. No sé, Sebastián o Marco, ¿quién quiere responder primero? Primero, ¿qué aconsejan hacer con esta paciente en agudo? Es una pregunta difícil. Sebastián, tú primero. Sí, te lo hago porque es difícil. Pues, ¿sí? El tema embarazo es un temazo, la verdad que no da para un webinar completo. A ver, el primer precepto de la experiencia que tenemos en la unidad coronaria, nosotros de pacientes con patología cardiovascular aguda, estando cursando embarazo, y que lo hemos hablado también con la obstetra, la prioridad del tratamiento de la mamá. O sea, sin hemodinamia sostenible, la madre no, es poco probable que se sustente el feto, ¿ya? Independiente de la edad gestacional. Así que yo creo que como primer precepto, la gran mayoría de las veces hay que hacer lo que corresponde hacer, sobre todo si hay una urgencia vital, ¿ya? Y de la forma, de cómo lo vamos a hacer, yo creo que es más discutible, siempre hablando de riesgo de sangrado y el riesgo de beneficio. Pero de que sí hay que ofrecer una alternativa de repercusión ante ese caso que tú comentabas, Pablo, yo creo que sí.
hay que recanalizar la arteria pulmonar de alguna forma. Perfecto. ¿Marco? ¿Alguna? Yo concuerdo plenamente, hay que tener mamá y hay que tener feto. Si está en un riesgo alto, probablemente ese sería un caso a analizar, y si tiene opción de catéter, yo me iría más por esa línea, más que una trombolisis endovenosa. O las opciones de los dispositivos que localmente uno tenga a mano, pero sacarlo rápidamente de la condición aguda. Y hay todas estas problemas que puede haber con el uso de rayos X en el embarazo, pasan al segundo plano, ¿no? Nosotros al Hay un menos riesgo. Hay un es un riesgo riesgo, cada vez la evidencia soporta menos, sobre todo en las etapas más avanzadas de embarazo. También les cuento como una cosa local. Acá tenemos un protocolo de manejo de placenta acreta, que es con parto en pabellón de intervencionismo con el uso de balones de oclusión aórtica. Y el parto se hace en un entorno de radiación sobre el feto, pero ahí prima la madre nueva y el feto y el recién nacido. Entonces las líneas se han ido moviendo un poco, pero en agudo riesgo-beneficio es probablemente una conducta muy activa de entrar a tratar a ese paciente con lo que tenemos. lo que hay disponible. Yo Sí. creo. Sí. Claro, o sea, lo aconsejable primero es tomar un comité de ética de soporte. Yo creo Sí. que la otra es la conducta multidisciplinaria, o sea, llamar a ginecólogos, llamar a todo el mundo, porque en realidad es muy importante discutirlo. Tercero, lo que dice Marco, la dosis, los microsieverts en general son más de 100 dañinos para el embarazo, y todos los procedimientos generalmente son 70, 50, o sea, uno puede con la madre bien protegida someterla a un procedimiento intervencional. Y lo otro, que el trombolítico hay que tener en cuenta que no perjudica, en general no perjudica al feto. O sea, el trombolítico son generalmente moléculas grandes que no traspasan la barrera fetoplacentaria, así que se puede hacer. Y lo otro, que es muy importante el tema, Sebastián, después ya solucionamos a esta paciente con el TEP, la parte aguda. La mujer embarazada, ¿qué hacemos? ¿La dejamos anticoagulada? ¿Qué lo dirías tú? ¿Cuál sería tu recomendación? Durante el embarazo, me refiero. Tiene que quedar anticoagulada, sí o sí. O sea, tiene isolento, tiene el factor de riesgo que está puesto ahí, que es el embarazo. La pregunta es ¿con qué? Ese es lo que en materia de discusión. Inhibidores directos, según hasta donde lo que yo tengo entendido, no están validados aquí en paciente embarazada. Aquí tendríamos que hablarlo con ustedes si hay alguna actualización del tema. Idealmente con antagonistas de vitamina K. Y si es que muchas veces la indicación, principalmente en las primeras semanas de gestación, es el uso de heparinas obeso. Eso es como de las indicaciones ideales desde el punto de vista de riesgo de sangrado y de trombosis. Pero es necesario también preguntarse cuál es la factibilidad de mantener con anticoagulación, con 2 pinchazos y pensando el costo, a un paciente con heparinas obeso. Yo creo que es más factible intentar la opción con antagonista de vitamina K, warfarina, unos cinturones dependiendo de la disponibilidad. Yo haría eso. Perfecto. Marco, ¿algún consejo? Yo creo que Sebastián dio en el clavo acá. Nosotros lo que vemos es que warfarínico sin ventana en el periodo crítico de la semana 6 en adelante al 18 con heparina, no, que es lo que debiera o lo que está con algún grado mayor de recomendación. Pero anticoagularla. Como entrada, la pregunta es ¿con qué? Pero anticoagular. Perfecto. Oye, la hora se nos pasó volando, son las 9:30, las 21:30. Yo creo que ya estamos pasando la hora. No sé si Marco, Sebastián, quieren dar algún punto final. ¿No? Entonces, terminamos la reunión. Yo les quiero agradecer. Sebastián, nuevamente, muchas gracias. El resumen está espectacular. Nos aclara todo. En realidad, este tema que es un tema complementario al manejo inicial del TEP. Yo creo que, como dice Marco, el TEP es una de las patologías más prevalentes que tenemos, que causa una mortalidad tremenda. La amplitud o rango de pacientes es muy amplia. Tenemos pacientes con TEP gravísimos, TEP que no son tan graves,
y vale la pena saber qué hacer después con los pacientes. Yo creo que es un tema que valió la pena discutirlo. Así que, Marco, en primer lugar, felicitaciones por tu trabajo en Temuco. Yo la verdad que te vuelvo a decir, de acá de Santiago te observamos con admiración lo que tú haces. Y Sebastián, muchas gracias por toda tu exposición, y tú representas a la Universidad Católica que tiene un manejo brutal también en todo el manejo de TP. Yo, de pasada, a Pablo Sepúlveda también un gran saludo, porque ha tenido un excelente trabajo que nos ha iluminado un poco a todos. ¿Ya? Así que muchas gracias. Le agradezco a la audiencia y gracias por la reunión. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estén excelente. Ya. Para todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Que descansen. Se pasaron, extraordinario, la verdad. Tremenda discusión, tremenda discusión. Desde un pediatra increíble, se pasaron. Gracias. Gracias, de verdad. Que estén bien, ¿ah? Chao, Chao, chao. chao.